El cuerpo que tenemos, dice ahí el apóstol Pablo, le pertenece al Señor. Por creación, el dueño de este cuerpo, ya sea que tú seas un hijo del Señor, o ya sea que tú seas un católico, cualquier persona que tú seas, este cuerpo que tú tienes le pertenece al Señor. Y por esa razón no podemos utilizar como nosotros queramos con este cuerpo. Nosotros no somos como los ascetas quienes lastimamos este cuerpo. Yo recuerdo cuando estuve en el colegio, hay algunos amigos, cuando le terminaba su enamorada, se hacían aquí algunas rayitas para expresar el dolor que sienten, en algunas señoritas. No, hermanos. Dios dice que nuestro cuerpo le pertenece a Él y nosotros vamos a rendir cuenta de cómo nosotros hemos cuidado este cuerpo. Y de manera especial, según el contexto del texto, dice que nuestro cuerpo no debe ser utilizado para la fornicación, para la inmoralidad sexual. Y con fornicación nos referimos a todo tipo de inmoralidad sexual, incluyendo ahora, en el siglo XXI, la pornografía, la masturbación, la homosexualidad y toda desviación sexual que hoy en día encontramos a nuestro alrededor. Aquellas personas que se autoperciben lo que no son realmente, eso es pecado delante del Señor. Al pertenecer este cuerpo por creación a Dios, dice el apóstol Pablo, debemos huir de este pecado. Debemos escapar de este pecado. En el versículo 15 al versículo 17, ahí de 1 de Corintios, Pablo nos ha dicho que este cuerpo fue redimido por Cristo, y si fue redimido por Cristo, entonces está unido a Él. Y esta unión que tenemos los cristianos con Cristo es una unión mística, es un misterio, pero es real y profunda. Estar unidos a Cristo debe motivar a cualquier cristiano para huir de la inmoralidad sexual. Porque como cristianos no queremos que nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, sea partícipe de ese pecado. El día domingo pasado vimos en el texto el punto principal, el versículo 18, el mandato que nosotros aquí encontramos de huir de la fornicación. Y la razón por la cual debemos huir, dice ahí el apóstol Pablo, es porque este cuerpo sufre del pecado. Este cuerpo sufre del pecado. Y con cuerpo, hermanos, nos referimos a la parte material y a la parte inmaterial. Nuestro cuerpo y nuestra alma sufre a causa de este pecado. Donde quiera que nos vayamos, este pecado nos va a seguir. Todo lado, nuestra conciencia nos va a acusar. Vamos a cargar esa culpa. Aún, y si tú llegas a casarte, si has cometido este pecado, esta culpa nos va a seguir. Así que Pablo dice, no dialogues con este pecado. No te pongas a debatir con este pecado. No subestimes a este pecado. Huye, escapa. Esto es una determinación urgente, prioritaria y valiente de todo varón y señorita. Escapar del pecado, de la inmoralidad sexual. Tienes que escapar como si el mismo diablo estuviera ahí. Como si tu vida dependiera de eso. Huye, dice el apóstol Pablo, de la fornicación. Así que hemos visto, hermanos, tres razones de por qué nosotros debemos escapar de este pecado. El título que le hemos puesto a toda esta serie es Huye del pecado sexual. ¿Por qué debemos huir del pecado sexual? Porque tu cuerpo le pertenece al Señor. En segundo lugar, porque tú estás unido a Cristo. Tercer lugar, porque
tu cuerpo sufre el pecado, y hoy vamos a ver, hermanos, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el siguiente domingo vamos a ver, porque tu cuerpo fue comprado por precio. No fue barato que tú seas cristiano. Antes de continuar, quisiera que podamos considerar algo muy importante en el texto que estamos viendo. Si tú te has dado cuenta, según la estructura que tenemos, ¿no?, el apóstol Pablo nos está mostrando algo muy interesante. La primera razón del por qué nosotros debemos huir de la fornicación es que nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Él nos ha creado. Y la quinta razón, ¿no?, que el apóstol Pablo nos dice por qué debemos huir del pecado sexual es porque Él nos ha comprado con precio. O sea, le pertenece por creación y por redención, arriba y abajo. El segundo punto, nosotros encontramos ahí, dice que debemos huir de la fornicación porque estamos unidos a Cristo. Y el cuarto punto dice que somos templo del Espíritu Santo. Es otra forma de decir que estamos unidos a Cristo, que la vida de Dios está en nosotros. ¿Notan? Le pertenece a Dios, Cristo nos ha comprado, estamos unidos a Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué está en el medio? ¿Qué está en el medio? Este pecado, dice, daña a nuestro cuerpo, sufre nuestro cuerpo. Hermanos, por un lado, Pablo quiere mostrarnos que la mayor motivación de huir de este pecado, no deben ser las consecuencias que afectan nuestro cuerpo. No deben ser las consecuencias, tal vez se va a embarazar, la señorita, o puedo contagiarme con algunas enfermedades, infecciones venéreas, No debe ser la motivación, las consecuencias que afectan a nuestro cuerpo, sino la motivación para huir de este pecado es Dios, Cristo. Eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Le perteneces a Dios, Él pagó el precio, estás unido a Cristo, eres templo del Espíritu Santo. Si tú entiendes eso, hermano, el medio estará cuidado. No vas a sufrir de este pecado. Miren, hermanos, Dios quiere cuidar. Dios nos ama tanto, hermanos, que quiere hacernos entender que estás ahí adentro de la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. De principio a fin, Dios te está protegiendo. Perteneces a Dios por creación y por redención. Y por esa razón, hermanos, si tú entiendes eso, no vas a sufrir. Adolescentes, escuchen muy bien. Tú debes entender que tu cuerpo le pertenece al Señor. Y el Señor ha pagado un precio por ese cuerpo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo está unido a ti, el Espíritu Santo mora en ti y Él quiere protegerte para que no sufras el daño en tu cuerpo y en tu alma. Muy bien, hermanos. Ahora que podemos notar toda la estructura, como Pablo quiere mostrarnos su cuidado, el cuidado de Dios amoroso, un cuidado paterno hacia nosotros, vayamos a nuestro cuarto punto. ¿Por qué debemos huir de la fornicación? Dice el versículo 9, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Para que realmente, hermanos, nosotros comprendamos la gravedad de este pecado,
pero a la misma vez comprendamos el cuidado amoroso que Dios tiene sobre nosotros. Dice el apóstol Pablo, mira, no ignores esto. Y así es como inicia el versículo 19. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Mire, no ignores quién está en tu cuerpo. Cuando tú utilizas tu cuerpo como te da la gana, es que estás ignorando algo muy importante. Estás ignorando quién mora dentro de ti. Nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, es la morada del Espíritu Santo. Hermanos, esta declaración, esta doctrina, esto que el apóstol Pablo está afirmando, es aquello que continuamente se escucha en todas las iglesias, ¿no? Hasta yo sé que tú lo sabes, que tu cuerpo al ser cristiano es morada del Espíritu Santo, pero ¿sabes? No todos son conscientes en su vida diaria de esta verdad. No todos son conscientes de esta verdad. El apóstol Pablo continúa su exhortación diciendo, o ignoráis. Y es otra forma de decir, o lo que ya he estado diciendo, ¿no sabéis? ¿No sabéis? Y ahora dice Pablo, ahora ignoráis. Los corintios, hermanos, estaban ya dentro de la iglesia, posiblemente como 4 años a 5 años ya establecidos. Pablo había fundado, ya ellos están 4 años como cristianos o 5 años congregándose. Y Pablo nuevamente tiene que decirle, ¿siguen ignorando esta verdad? ¿No saben? Y lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? La mayoría de los que están en este lugar están más de 5 años en la iglesia y siguen ignorando ciertas verdades fundamentales de la fe. Y Pablo una y otra vez tiene que hacerles recordar, ¿no sabéis? ¿Siguen ignorando esta verdad? ¿Aún no sabes, hermano? ¿Por qué sigues ignorando? Y nuevamente, no es una ignorancia intelectual. Es una ignorancia práctica. Tú ya sabes lo que tienes que hacer como cristiano, pero sigues viviendo como un incrédulo, es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Ustedes saben que son la morada del Espíritu Santo, pero siguen viviendo en fornicación. ¿Cómo puede ser posible eso? Esta enseñanza es lo mismo para nosotros. Hermano, ya no vivas en ignorancia práctica. Lo que tú sabes, aplica en tu vida. Tú sabes muchos de los mandamientos de Dios. Aplícalos. Los mandamientos que te olvidas de la palabra de Dios es porque tú no estás aplicando. Sencillo la ecuación. Las cosas que no estás aplicando es porque te estás olvidando. Así es en el colegio, ¿no? Pasas matemáticas, si no practicas, te aplastas. Lo mismo es, hermanos, en la iglesia. Tú sabes los mandamientos, sabes lo que Dios ha dicho, sabes cómo tú debes vivir, pero si tú no estás viviendo conforme a aquello, te vas a olvidar. Debes repetirte una y otra vez, dependiendo del Espíritu Santo, para vivir conforme a su voluntad. Y Pablo comienza, hermanos, exhortando de esta manera: despierten, iglesia, despierten. Ya no sean ignorantes en la práctica. Ustedes saben cómo deben vivir y vivan de esa manera. Y lo que estaban ignorando los corintios era que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Pablo dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Esta frase sola, hermanos, debería transformar nuestras vidas por completo. Que tú entiendas, que tú sepas que tu cuerpo es la morada de Dios, debería transformar por completo tu vida. La conciencia de esta verdad, hermanos, debería llevarnos a vivir una vida íntegra, sin hipocresías.
Una vida transparente, sin maquillaje. Que tú seas consciente de esta verdad debería ayudarnos a vivir de esa manera. De domingo a otro domingo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, debería transformar la forma como nos dirigimos. Por un lado, debería darnos el poder para vivir conforme a su voluntad, y por otro lado, debería darnos el poder para glorificarlo en todas las cosas que nosotros hacemos. Si tú eres consciente de esta verdad, Dios habita en tu cuerpo si eres cristiano. ¡Wow! Cuando tú estás en el trabajo, el Espíritu Santo está ahí. Cuando tú estás pasando clases en la universidad o estás dando clases, el Espíritu Santo está ahí. Cuando estás en tu cuarto solo, el Espíritu Santo está ahí. Cuando estás con tus compañeros en el trabajo, en el estudio, el Espíritu Santo está en tu cuerpo. Jóvenes, cuando ustedes están viendo sus celulares a ocultas, el Espíritu Santo está ahí. Cuando están mirando una película, una serie en el internet, el Espíritu Santo está ahí. Mientras más consciente de esta verdad, menos perderás el tiempo. Mientras más consciente eres de esta verdad, menos tiempo estarás, jóvenes, adolescentes, ahí en el celular jugando esos juegos, Free Fire y otros. Inicias a las 10 y estás terminando para el almuerzo. El Espíritu Santo está ahí. Mientras más conscientes somos de esta verdad, hermanos, escuchen muy bien, menos vas a mentir. Menos vas a mentir, menos vas a engañar, menos vas a chismear, menos vas a hablar mal de tu prójimo. El Espíritu Santo está ahí. Tu cuerpo, dice el apóstol Pablo, es la morada del Espíritu Santo. Eso, hermanos, esa declaración realmente es maravillosa. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Dios se refiere al Espíritu Santo, le dice: el Espíritu Santo estará con ustedes, ¿no? Aquí están los profetas y con ustedes, al lado estará el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice ahora para la iglesia? El Espíritu Santo está en ustedes. ¡Wow! Eso realmente es una revelación profunda, hermanos, que el apóstol Pablo nos está dando. Esta declaración realmente debe sorprendernos, debe ayudarnos a examinar nuestras vidas, cómo nosotros estamos viviendo. De qué manera en nuestra intimidad, en nuestro secreto, estamos caminando delante de Dios. Pero también esta declaración de que el Espíritu Santo mora en la vida del cristiano confirma todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Si Dios comenzó la obra, el Espíritu Santo está ahí, Él la va a perfeccionar. No hay duda. No hay duda de eso. El Espíritu Santo que mora en nosotros va a hacer el trabajo que para nosotros es imposible hacer. Ahora, puede alguien decir, aquí, ¿no? Pero hermano, en mí no ha pasado eso. Hasta ahora sigo siendo la misma persona. Sigo cayendo en el mismo pecado. Ya voy más de 5 años en la fe. Hasta ahora no amo a Dios como tendría que amarlo. Hasta ahora sigo siendo la misma persona, impaciente, celegón. No puedo perdonar, vivo una vida amargada, no puedo perdonar a aquellas personas que me han hecho daño. Sigo siendo la misma persona, no soy apasionado por Dios, no puedo honrarle, no puedo obedecerle. Hasta ahora no puedo llegar a un
No hay pasión por obedecer a Dios. No hay pasión porque yo pueda caminar conforme a sus mandamientos, etcétera, etcétera y etcétera. ¿Saben, hermanos? Si eso pasa en ti, escucha muy bien. Lo más seguro es que el Espíritu Santo no viva en ti. Si para ti obedecer a Dios, si para ti ir al culto, si para ti abrir la palabra de Dios es pesado, el apóstol Juan dice en su carta, los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos para el Hijo de Dios no son pesados. Una vez más, no. Pero si en ti pasa eso, en tu vida, como que ser cristiano es aburrido, escuchar la palabra de Dios cansa, cantarle al Señor realmente no me interesa, por eso voy a llegar solamente a escuchar. Lo más seguro es que el Espíritu Santo no está en tu vida. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú no eres un cristiano. Tú no eres un cristiano. Debes examinar muy bien, joven adolescente. Tu papá te ha dicho, hijo, no malgastes el tiempo. Ya, media hora ahí con tu celular, pero ya no, haz tu tarea. Pero si para ti es algo pesado, nuevamente tengo que obedecer a mi papá, dejar el celular, ¿sabes? El apóstol Pablo dice, si tú no tienes la capacidad de tener dominio propio, de dejarte llevar fácilmente por el entretenimiento de este mundo, el Espíritu Santo posiblemente no es de ti y tú no eres un cristiano. Pablo dice que el Espíritu Santo mora de manera individual, plena en la vida del creyente. Miren nuevamente el versículo 19. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en ti de manera personal y completa. No necesitas recibir otro Espíritu Santo más. Si tú eres un cristiano, el Espíritu Santo está completo en ti. El Espíritu Santo no viene en partes. Algunas iglesias enseñan eso, ¿no ven? Cuando estamos cantando debes sentir la presencia del Espíritu Santo que puede venir nuevamente a tu vida. No. Si eres un cristiano, dice Pablo, el Espíritu completo está en ti. Si ustedes se han dado cuenta hasta este momento, hermanos, el apóstol Pablo ya ha hablado de este tema. Quiero que me acompañen ahí en el capítulo 3, versículo 16, 1 de Corintios. Capítulo 3, versículo 16. Pablo ya ha hablado de que somos el templo del Espíritu Santo, pero de manera colectiva. Miren lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Notan ahí el énfasis de Pablo para decir que somos el templo del Espíritu Santo? No, es la iglesia. Como congregación somos morada del Espíritu Santo. El versículo 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia que se está edificando, dice Pablo, santo es la congregación. Somos piedras vivas, dice el apóstol Pablo, que hace que la iglesia sea iglesia. Y en medio de esta congregación de todos los santos está morando el Espíritu Santo. Aquí, ¿sabes, hermano? El Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Cuando la iglesia se reúne, el Espíritu Santo está edificando a su iglesia, está santificando a su iglesia. Y cualquiera que se meta contra la congregación de Dios, dice, Él lo va a destruir.
Él lo va a destruir. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerá contra la iglesia. Ni el mismo infierno puede hacerle algo a la iglesia, porque es morada del Espíritu Santo. Pero en el texto, hermanos, ahí en 1 Corintios 6, versículo 19, Pablo se refiere de manera individual. En el capítulo 3, versículo 16, se habla de manera colectiva. Estamos siendo edificados y el Espíritu Santo está morando ahí, pero aquí de manera individual. Cada uno que es hijo de Dios individualmente es morada del Espíritu Santo de manera completa y plena. Pablo dice que Él es el templo del Espíritu Santo. El templo, hermanos, en los tiempos bíblicos para los judíos era algo sagrado, donde Dios descendía para poder relacionarse con su pueblo ahí en el Antiguo Testamento. Es más, el templo en el Antiguo Testamento era la razón de la religión judía. Sin templo, la nación judía no podía adorar. Sin templo en la nación judía no había religión. Sin templo no podía ver la presencia de Dios. Y cuando no había templo entre los judíos, ellos entendían que habían pecado contra Dios y estaban sufriendo las consecuencias de su pecado. Eso es lo que pasó en el exilio. Ellos pecaron, otras naciones llevaron de esclavos a los judíos, el templo fue destruido. Es bien interesante esa historia ahí en Nehemías, ¿no? Los ancianos que habían sido esclavizados, ellos vuelven. Y los jóvenes que habían crecido ahí mientras eran esclavos, ellos vuelven. Construyen el templo, los ancianos recuerdan el templo de Salomón y dicen, qué pena. El templo que los jóvenes habían construido realmente no se comparaba nada al templo que Salomón había construido. Para el pueblo judío, hermanos, el templo era algo muy importante. Era el lugar donde ellos veían la presencia de Dios. Y el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios mismo. Para los griegos, quienes son los corintios, ¿no? Para ellos esta declaración de que ustedes son templo también era impactante. Porque para los griegos que eran paganos, los templos eran los lugares más prominentes, ¿no? Más respetados. Es más, ustedes recordarán ahí el templo de Afrodita, ¿no? Ese templo fue construido encima de una montaña de 500 metros arriba. Toda la ciudad veía ese templo porque consideraba ese templo como algo muy importante. Los templos no eran algo insignificante para estos ciudadanos corintios. Eran algo muy importante los templos. Los templos eran el centro de adoración de mucha estima. Y ahora Pablo dice, tu cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. O sea, tu cuerpo no es algo desechable. Tu cuerpo no es algo que no tiene valor. Tú no puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Tu cuerpo, dice el apóstol Pablo, es el centro de adoración. Porque Dios mora en tu cuerpo. Y con razón, hermanos, con razón nosotros fuimos creados para adorar. Todo el tiempo, las 24 horas, estamos adorando algo. Ya seas cristiano, incrédulo, estás adorando algo. O estás adorando a Dios, o estás adorándote a ti mismo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Los hombres desecharon la sabiduría de Dios, no quisieron considerar a Dios,
entonces ellos se consideraron a ellos mismos y se adoraron a ellos mismos y viven para ellos mismos. Así que, hermanos, cada acto de fornicación, porque ese es el contexto, cada acto de fornicación y cada acto de adulterio se lleva a cabo en el templo de Dios. Eso es realmente bueno. Cada acto de este pecado, de inmoralidad, si tú eres un cristiano, se lleva a cabo en el templo de Dios, que es tu propio cuerpo. Por eso Pablo dice, huid de la fornicación. Escápate de este pecado. Por otro lado, hermanos, Pablo está respondiendo una pregunta que muchos cristianos se hacen. Y una pregunta sincera. Y esta es la pregunta: ¿cuál es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios? ¿Cuál es la evidencia de que tú no estás perdiendo el tiempo al venir a la iglesia? ¿Cuál es la evidencia? Pablo dice, si el Espíritu Santo mora en ti. Miren ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. El apóstol Pablo también nos explica esta misma idea ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Si eres un cristiano, no puedes vivir según la carne, dice. Si alguno, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. No perteneces a Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres un cristiano. No eres un cristiano. La evidencia de que eres un cristiano es que tú tienes el Espíritu Santo. Y como cristiano ahora eres la morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo donde Dios habita. Tu cuerpo ahora es un medio de adoración a Dios. Tu cuerpo es el centro de adoración. Esa es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Miren más adelante en el versículo 10 y versículo 11 ahí de Romanos capítulo 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu Santo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren, hermanos, lo que Pablo está relacionando. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Quién lo resucitó? Dice aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene el poder para resucitar a un muerto. Y ahora dice, ese Espíritu os vivificará. Si el Espíritu Santo mora en ti, Él os vivificará. ¿Cuánto poder tiene el cristiano a través del Espíritu Santo? ¿Cuánto poder para vencer el pecado tiene el cristiano si el Espíritu Santo mora en su vida? Este poder, dice, resucitó a Cristo de entre los muertos. Y este mismo Espíritu mora en la vida del cristiano. ¿Cuánto poder tiene el cristiano? Pero también vemos ahí en Romanos 8, versículo 14, la evidencia del Espíritu Santo en la vida. Dice,
Porque todos los que son, eso es muy importante, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa palabra ahí, guiados, también puede traducirse como arrastrados, ¿no? A veces eso pasa con los niños, ¿no? Cuando no quieren ir a la iglesia. ¿Qué hace el papá? La agarra de la mano, aquí el que manda soy yo, vamos a la iglesia, le arrastra. Esa es la idea. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice en el cristiano, nos arrastra. Nosotros, hermanos, somos débiles, fácilmente queremos dormirnos en la cama los domingos, ¿no ve? Pero ¿qué hace? Dice el Espíritu Santo, te agarra. Tú perteneces aquí. Y sabe, esta palabra guiados es un verbo que se encuentra en el tiempo presente. Y eso significa que continuamente el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Además, esta palabra se encuentra en voz pasiva. Significa que tú eres el pasivo y el Espíritu Santo es quien te motiva para que tú vayas y honres a Dios, para que tú leas su palabra, para que tú ores, para que tú te congregues, para que tú evangelices, para que tú ames a aquellos que son difíciles de amar, para que tú perdones a aquellos que no puedes perdonar. El Espíritu Santo que mora en el creyente nos conduce. Esta es la evidencia, hermanos, de que uno puede decir, soy un hijo de Dios. A causa de esta realidad, el creyente no puede practicar el pecado. No puede vivir en una práctica continua con el pecado. Y menos en este pecado que Pablo está describiendo aquí, la fornicación. Joven, no debe ser un estilo de vida la fornicación en tu vida, ni el adulterio para los casados. Tal vez estés pensando, ¿no? Yo nunca voy a hacerle infiel a mi esposa. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya adulteró en su corazón. ¿Cuántas veces ha sido infiel contra el Señor? No debe ser esa la práctica de la vida del cristiano. ¿Por qué? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Somos propiedad de Dios. El Espíritu de Dios es la garantía, hermanos, de que tú le perteneces a Dios y también que ya no vas a ser controlado por el pecado. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de que ya no vamos a vivir de la misma manera como nosotros vivíamos sin el Espíritu Santo. Eso es muy importante que tú entiendas, hermano. El Espíritu Santo es la garantía en tu vida. Escucha muy bien. El Espíritu Santo es la garantía de Dios en tu vida para que tú no vivas como vivías antes sin el Espíritu Santo. Así que yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás enfrentando las luchas personales que tú tienes? ¿Cómo respondes a las diferentes dificultades que vienen en tu vida? Algunos, como decíamos, ya están más de 5 años en la fe. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿Dios está transformando tu carácter? ¿O no pasa nada? Ya tienes 10 años en la vida cristiana y sigues siendo el mismo cascarrabias. ¿Dios está transformando tu carácter? Hermano, ¿amas más a Cristo? ¿Es tu prioridad Dios y su obra para ti? Tú que tienes más de 5 años en la vida cristiana, examina tu corazón. ¿Dios realmente ha hecho esa obra maravillosa? Así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿está transformando tu carácter ese Espíritu en tu vida?
conforme al Espíritu o sigues viviendo conforme a la carne? Sé sincero contigo mismo, hermano. No confíes que porque tú asistes a una iglesia bíblica, estás camino al cielo. Que por estar muchos años dentro de la iglesia, estás camino al cielo. Si tú no estás aborreciendo el pecado, no tienes hambre y sed por su palabra, no te interesa servir al Señor, como que parecen frío los cultos, parecen frío los estudios bíblicos, los días martes de oración, ni qué hablar. Si es así para ti, examina seriamente tu vida, hermano, porque el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de entre los muertos no puede hacer una vida pasiva después de 5 años a ti. No puede ser la misma persona si el Espíritu Santo está en tu vida. Si para ti siguen siendo las cosas de este mundo atractivo, si para ti el trabajo es prioridad antes que el Señor y tu familia, examina tu corazón, hermano. Es más seguro que el Espíritu Santo no esté en ti. Y porque el Espíritu Santo no esté morando en ti, dice el apóstol Pablo, no heredarás el reino de Dios. No eres cristiano. Miren, hermanos, el mandato que nos muestra Pablo en este pasaje. En el versículo 18 dice Pablo, huid de la fornicación. ¿Saben, hermanos? Dios no nos manda algo que podamos hacer si Él mismo no nos capacita. Dios no está loco en decirnos, escápense de la fornicación, si Él no nos da la capacidad. Pero ¿saben? Dios nos dio la capacidad en Cristo por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Han escuchado decir, seguramente muchas veces, la vida cristiana es difícil. Ser cristiano realmente es difícil. Hermano, no es difícil vivir la vida cristiana. Es imposible. Es imposible vivir. Ser cristiano es imposible. Joven, adolescente, ¿sabes? Venir a la iglesia no es como que tú estés yendo al Parque Mariscal de Santa Cruz, ¿no? No, la vida cristiana es imposible vivirla en nuestras fuerzas. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que lo imposible para el hombre sea posible en Dios, que habita en nosotros. Por eso, hermano, si tú estás más de 5 años en la fe, no puedes ser la misma persona. Es imposible la vida cristiana. Por eso el Espíritu Santo envía a Dios. Miren nuevamente el versículo ahí, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Dios nos dio el Espíritu Santo. Dios ha provisto en sus hijos todo lo necesario, de manera especial, para huir de la fornicación. Dios nos ha dado lo necesario para que nosotros escapemos de este pecado y de cualquier otro pecado que nos está controlando. Dios ha dado su Espíritu Santo. Eso realmente, hermanos, es maravilloso, extraordinario, sobrenatural. No somos hombres mortales solamente aquí en la tierra. Dios habita en nosotros. Y el resultado de esta declaración que Pablo está haciendo es realmente interesante. Miren nuevamente ahí el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestro? ¿Cuál es el resultado de que tengas al Espíritu Santo? Sencillo, no te perteneces.
no te perteneces. Tú no eres el dueño de tu vida. Otra traducción dice de este texto que no sois vuestros, o ustedes no son sus propios dueños. Así se puede traducir también esa declaración. Escucha muy bien, no tienes derecho de autoridad sobre tu cuerpo. No eres tú, te perteneces a Dios. Si eres la morada del Espíritu Santo. En nuestra traducción, nosotros encontramos esta palabra dentro de los signos de interrogación. Si ustedes ven ahí el versículo 19, y que no sois vuestro, es decir, termina con un signo de interrogación. Pero ¿saben? En el original está antecitos. El signo de interrogación termina ahí en Dios, de Dios. Y esa palabra, no os pertenecéis, es como la respuesta a la pregunta. Pablo está haciendo una pregunta retórica y la respuesta está ahí sí. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, no tenemos derecho de autoridad sobre nosotros. Sencillo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, la presencia de Dios está en nosotros, resultado, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice John MacArthur comentando este versículo: el Dios Trino declama ser el dueño de nuestro cuerpo, pero nos da la libertad para que voluntariamente le consagremos y entreguemos nuestros cuerpos físicos. El autor dice: nosotros somos mayordomos de este cuerpo. Y por eso dice las Escrituras que le vamos a rendir cuentas a Él de cada palabra que salió de tu boca, de cada acción que tú hiciste con tus manos, con tus ojos, con tu mente. Vas a rendirle cuenta un día. Le pertenece al Señor nuestro cuerpo. Tenemos que preguntarle al dueño: ¿qué quiere, Señor, que yo haga con este cuerpo? Señor, ¿puedo hacer esto? Y se acuerdan del versículo 12, ¿me es lícito? Señor, ¿está permitido esto que yo haga? ¿Te honra a ti? ¿Me conviene? ¿Conviene a mi cuerpo? ¿Será que me va a controlar esto? ¿Mi vida? El cuerpo le pertenece al Señor, dice el apóstol Pablo. Dios, hermanos, te dio la libertad en Cristo para que tú puedas consagrar tu cuerpo y entregar tu cuerpo continuamente al Señor. Jóvenes, nuevamente, adolescentes, deben consagrar sus cuerpos al Señor. Tú no debes vivir de la misma manera que otros jóvenes y adolescentes viven. El día domingo salimos de evangelismo, me tocó hablar a una parejita. Siempre me gusta hablar a las parejitas. Y yo le pregunté si eran enamorados y dijeron: sí, somos enamorados. ¿Saben cuántos años tenían? 16 años. Es como para decir: no te a ver, ni limpiar tu moco, ¿sabes? Y ya es pensando en esas cosas. Pero está así el mundo, jóvenes, adolescentes. Miren la realidad, ustedes ven todos los días ahí en el colegio. Sus cuerpos no les pertenecen. No pueden hacer lo que se les da la gana con el cuerpo que Dios te dio. Debes tú consagrar a Dios tu cuerpo. Debes administrar bien el tiempo. No debes ser perezoso con ese cuerpo que el Señor te ha dado. Y por último, dice el apóstol Pablo, en el versículo 20, debemos huir de la fornicación porque fuiste comprado por precio. Y eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Quisiera traer algunas aplicaciones. Lo primero, hermanos, que quisiera decirles es: no ignoren. Si eres un cristiano,
y el Espíritu Santo muere en ti, donde quiera que tú vayas, ¿no? Te vayas a la China, que te empieces debajo de la tierra, donde sea que tú vayas, el Espíritu Santo está en ti. Escucha, hermano, cuando tú ignoras esta verdad, pecarás más. Y pecarás sin convicción de pecado. La tentación se hará más fuerte y caerás. Cuando ignoras esta verdad de que el Espíritu Santo muere en ti, caerás fácilmente en la fornicación. Caerás fácilmente en cualquier tipo de pecado. Cuando le das riendas sueltas a tus deseos, es porque estás ignorando esta verdad que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cometerás adulterio en tu corazón continuamente si tú no eres consciente de este pecado. Jóvenes, Pablo dice: huid de la fornicación. Miren cómo Pablo nos está mostrando la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Tú eres morada del Espíritu Santo. A Dios le interesa tu cuerpo. Dios mismo habita en nuestras vidas. Nuestro cuerpo es el lugar de adoración a Dios. Sé consciente de esta verdad, joven, en el estudio, en el trabajo, en tu familia. Sé consciente de esta verdad. El Espíritu Santo está en ti. Y mientras más consciente eres de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, puedes vivir una vida llena del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, han de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes pueden vivir llenos del Espíritu Santo? Aquellos que tienen el Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, dice Colosenses, es estar llenos de la palabra de Cristo. Y puedes examinar tu vida, cuánto deseo tú tienes en aprender la palabra de Dios. Examina tu corazón, porque, hermano, si tú no tienes deseo, no tienes hambre y sed de las Escrituras, de conocerle más a Él, es más seguro que el Espíritu Santo no está en ti. ¿Ustedes se acuerdan la parábola del Señor Jesucristo dijo de los 4 tipos de terreno? Una de las semillas cae en tierra, en el camino, y Satanás se lo lleva. Es ni contar, ¿no? El segundo cae, dice, en pedregales, y el tercero cae entre espinos. ¿Qué pasa con esos otros dos? ¿Saben lo que pasa con esos otros dos? Ellos crecen. Ellos parecen que están disfrutando de Dios. Ellos están activos en la iglesia por un tiempo, ¿no? Hay conferencia, vamos a la conferencia. Hay estudio bíblico, vamos al estudio bíblico, ¿no? Hay visita, vamos a la visita. Pero de pronto dice, vienen las pruebas y las aflicciones. Chao. Para la otra semilla dice, viene la avaricia. Viene el mundo para encantarlo. Y arrastrado por la avaricia, por el amor al dinero, chao. Solo una semilla cae en buena tierra y da fruto, dice. Por eso, hermano, yo te pregunto, después de 5 años, ¿parece en tu vida la vida cristiana como algo abusivo? Como algo que no tiene sentido de poder servirle, de que los dones que Él me ha dado pueda yo hacerlo de edificación para su pueblo? Que después de 5 años tú digas, yo ya he trabajado 5 años, ahora me toca descansar. No, hermano. Tú puedes estar diciendo, pero hermano, yo era apasionado por Dios. Estuve viviendo la vida cristiana bien.
he visto cambios en mi vida, pero de pronto se ha atascado. Ya no veo esos cambios, hermano, escucha muy bien. La restauración inicia con la reconciliación, con la confesión de tus pecados. La restauración en tu vida, hermanos, y así has estado viviendo hasta ahora, inicia con el reconocimiento de que tú estás pecando contra Dios. Reconoces si eres un hijo de Dios, que estuviste entristeciendo el Espíritu Santo que mora en tu vida. Estuviste viviendo conforme a tu voluntad, conforme a tu sabiduría. Ahora ve a Cristo. Ya no entristezcas al Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo dice que nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a entender el Evangelio. El Espíritu Santo obra en nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que nos vivifica, es el que nos consuela, es el que nos alienta. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Así que, hermano, no te quedes ahí. Si después de 5 años has estado menguando en tu fe por el Señor, no te quedes ahí, levántate. No estás solo. Tus pecados que ahora te entristece y entristece al Espíritu Santo pueden ser vencidos, porque el Espíritu Santo mora en ti. Por el Espíritu Santo puedes pronunciar: Abba, Padre, ayúdame. Y el Padre está a tu lado cuidándote a través del Espíritu Santo. No ignores la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero también, hermanos, recuerda algo muy importante que el apóstol Pablo nos enseña en este texto. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas debe darnos consuelo en las diferentes aflicciones y circunstancias difíciles que nosotros nos encontramos. No estás solo, es lo que Dios nos dice cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Esposas, es seguro que tú estás lidiando en el hogar con los quehaceres de la casa. Es seguro que tú estás lidiando aún con los hijos, que muchas veces son difíciles, que te responden cuando tú le muestras amor, que cuando quieres conseguirlo ellos se rebelan contra ti. Y para allá el esposo muchas veces no actúa delante de ti con amor, comprendiéndote. ¿Sabes, hermana? La presencia del Espíritu Santo está en ti y te dice: no estás sola. Tú no estás sola para sobrellevar toda esa carga difícil que hay dentro del hogar. Jesucristo dijo que nos envió al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo, hermana, mora en ti. Ya no tienes que sentirte sola, deprimida. Dios, el Dios del universo, que creó los cielos y la tierra, está dentro de ti, consolándote, cuidándote, protegiéndote. No dudes de su consuelo. Esfuérzate. Sé la esposa que Dios quiere que tú seas. Sé la madre que Dios quiere que tú seas. No estás sola. El Espíritu Santo te va a dar la capacidad y la sabiduría para que tú puedas ser la ayuda idónea que necesita tu esposo. Esposos, la tarea que Dios nos ha dado como cabezas del hogar realmente es imposible de cumplir. Y eso es lo primero que tú debes de conocer, esposo. Los varones somos tan orgullosos que nos creemos que somos suficientes. Pensamos que somos autónomos y nosotros podemos hacer lo que queramos en nuestras familias. Ser cabeza del hogar para un hombre como tú y yo es imposible. Pero sabes, el Espíritu Santo envió Dios para que lo que es imposible para nosotros como cabeza del hogar pueda ser posible.
Esposo, cuando tú llegas del trabajo, ves que tus hijos no han hecho la tarea, ves que tu esposa no se somete a ti, no hay cosas hechas dentro del hogar, y parece que el trabajo en el hogar también es tuyo, y no hay la ayuda que tú esperas que tendría que haber de tu esposa. Esposo, recuerda, Dios habita dentro de ti, el Espíritu Santo. Y a pesar de que nuestra esposa no se someta, y a pesar de que los hijos realmente sean un dolor de cabeza, Él está contigo para capacitarte y darte la sabiduría para que tú puedas seguir guiando como sacerdote del hogar a tu familia. Para que tú, teniendo el Espíritu Santo, puedas implorar a Dios y decirle: Padre, dame las fuerzas que yo necesito para guiar mi familia. Esposos, aférrense a Cristo. Pidan al Espíritu Santo que more en nosotros para que nos dé las fuerzas que necesitamos. Jóvenes, señoritas, la enseñanza de este texto es clara y sencilla. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios, no tomes las decisiones a la ligera. No hagas cosas que comprometan el templo de Dios que es tu cuerpo. Apártate de ese pecado. Huye de ese pecado. Si tú tienes un celular, cuídate de aquello. Cuídate, joven señorita. Dios es más sabio que nosotros. Sus planes son más perfectos que nuestros planes y nuestras ideas. Como adolescentes y jóvenes también nos creemos autosuficientes. También nos creemos que nuestros padres no nos entienden. Y Dios nos dice aquí claramente: no te expongas a ese tipo de pecado. Pero ¿sabes? Cuando tú estás siendo tentado a caer en este pecado, recuerda, el Espíritu Santo, el Consolador, mora en ti. Y tú tienes la capacidad en Cristo y en el Espíritu Santo para decirle no a ese pecado. No estás sola. El Espíritu Santo nos da el poder y la consolación que necesitamos para vencer esos pecados que nos controlan. Y para aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, no son creyentes. ¿Sabes? De seguro tú estás viviendo en pecado. Y tú sabes que has pecado contra el Señor. Tú has mentido, tú has robado, tú estás caminando en fornicación. Pero aquí tienes la esperanza de nuestro Dios. Él te dice: clama a Dios para que Él tenga misericordia de ti. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, no heredarás el reino de Dios. Tu destino será el infierno y el lugar donde Satanás y todos sus ángeles arderán. ¿Quieres saber cuánto dolor habrá allá? Puedes tú experimentar unos segundos tu dedo en el fuego. Y puedes experimentar el dolor grande que habrá en ese lugar. Pero si hoy estás escuchando este sermón, es porque Dios ya tuvo misericordia de ti. Dios ya tuvo misericordia de ti. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es por casualidad. Dios tiene el control de todas las cosas. Y lo mismo para ti, joven adolescente, si tú no has entregado tu vida, las cosas de nuestra vida no es por casualidad. Dios ya tiene un día más de misericordia por ti, porque tú estás escuchando este sermón. Si tú estás aquí es porque Dios lo quiso. Dios quiere que vengas en arrepentimiento y crea en Él. Porque si no lo haces, vivirás el tormento del infierno por toda la eternidad. Tú sabes que sufres aquí. Tú sabes que la vida aquí no es nada sencilla, no es nada fácil.
Pero el Señor hoy te manda, ven. Ven a Cristo en arrepentimiento del pecado. Cristo vivió una vida perfecta, pero Él murió como el peor de los pecadores. Él murió en tu lugar. Él murió por nuestros pecados, para que así el Espíritu Santo pueda descender en nuestras vidas y así podamos deleitarnos en Él. Y ya no puedas deleitarte en el pecado. Ven a Cristo arrepintiéndote de tus pecados. Reconoce que tú has fallado a Dios, pero también reconoce que hay un gran Salvador, quien es el Señor Jesucristo. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios dice que gratuitamente te dará el Espíritu, te guiará hasta que Cristo retorne. Hermanos, el Espíritu Santo es la garantía de que un día estaremos en la presencia misma de nuestro Dios. El Espíritu Santo que muere en nuestra vida es la garantía de que un día contemplaremos la belleza real de nuestro Dios. No habrá más obstáculos de pecado en el camino. El Espíritu Santo nos guiará hasta ese lugar. Nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, que serán glorificados y adoraremos a Dios por toda la eternidad. El Espíritu Santo nos llevará